Bienvenidos al podcast de Innocabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales, siempre contados desde la experiencia. Y antes de pasar al contenido principal de hoy, un mensaje del patrocinador de este episodio, Mailing.ya, una agencia especializada en email marketing para e-commerce que te ayudará a aumentar ventas y fidelizar clientes gracias al email marketing. Además, si te registras en su newsletter, recibirás ejemplos, casos prácticos y estrategias para mejorar las newsletters de tu tienda online. Mailing.ya.com para diseñar, gestionar y delegar el email marketing de tu e-commerce. En las notas de este programa encontrarás el link para poder acceder a su web y registrarte en su newsletter. Y ahora sí que ya pasamos al contenido de hoy. Un saludo. Hoy hablamos con Santiago Alonso, emprendedor, inquieto y un ingeniero informático de formación reconvertido en alquimista del tiempo, que ha descubierto en la automatización de procesos la piedra filosofal y está empeñado en conseguir que cualquier persona pueda aprender a ganar más tiempo libre automatizando tareas. Una tarea nada sencilla, pero bueno, de eso hablaremos con Santiago. Santiago lleva desde 2007 trabajando en proyectos online, primero desde el área de desarrollo web y en los últimos años desde la consultoría, analítica y automatización de procesos. Así que con Santiago hablaremos de cuándo y cómo automatizar tareas repetitivas para liberar nuestro tiempo, casos y ejemplos de automatización, qué herramientas podemos emplear y de otras estrategias que estoy seguro que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Y saludo ya a mi invitado de hoy. Hola Santiago y muchísimas gracias por estar aquí. Hola Alfonso, muchas gracias. Yo encantado de estar por aquí. Pues me alegro un montón. Y si te parece, para ponernos en contexto a las personas que quizá no te conozcan, cuéntanos un poquito quién eres y cómo has llegado hasta aquí. Y luego entramos un poco también en tu trayectoria porque has montado muchos proyectos y sí que me gustaría hablar un poquito de todo eso y luego ya entramos en automatización. Así que nada, brevemente ponnos en contexto de quién eres. Soy Santiago, soy de Madrid y a nivel profesional, que igual es de lo que vamos a hablar por aquí, soy ingeniero, pero muy inquieto, como bien has dicho. Entonces, poco ejercí como ingeniero y he ido saltando entre un montón de departamentos. Y ahora, la verdad que luego hablaremos de eso de alquimista del tiempo, pero creo que todas esas habilidades me han hecho que no sea especialista en nada y me dediqué a traducir cosas, a transformar información entre departamentos, entre empresas, entre proyectos, y de ahí ha ido saliendo esta parte de la automatización. Ha sido como muy natural. Soy un transformador de ideas, tal vez. Vale, pues es un concepto bien chulo. Sí que me gustaría profundizar luego un poquito más en esa parte, pero antes de eso vamos a entrar en la parte de, bueno, dices que has trabajado como ingeniero durante un periodo corto, no sé si 2, 3 años, 5, los que tú nos digas, y luego cómo das el salto a montártelo por tu cuenta. Vale, como ingeniero como tal, realmente yo creo que no llegué a ejercer, porque yo estando en la carrera, yo estudié ingeniería informática, en segundo de carrera entré a trabajar en una agencia de desarrollo web. Y yo terminé la carrera porque además de inquieto soy muy cabezón, entonces la terminé, aunque sabía que aquello no me... O sea, yo sabía que no iba a ejercer como ingeniero de software, porque a mí me gustaba la parte digital, me gustaba la parte web por encima de todo. Así que empecé a trabajar en la agencia y estuve trabajando en la misma agencia de Madrid 11 años, hasta 2019, que bueno, decidí dar el salto, me apetecía probar cosas nuevas, esa inquietud, claro, estaba ahí latente y empecé a lanzar proyectos, se solapó con otro proyecto, soy muy de solapar ideas. Mientras estaba en la carrera empecé en esta agencia, mientras estaba en esta agencia empecé mi primer proyecto y llegó un momento en el que dije, necesito dedicarle tiempo a ese proyecto y a otros que vengan. Y ahí fue donde salté de la agencia al mundo de emprender. Vale, o sea que entiendo que fue un cambio bastante, o sea, buscado para empezar y luego Sí, bastante
no sé cómo decirlo, Sí, suave. progresivo, sí, Eso sí, es. sí. De hecho, a día de hoy sigo colaborando con esa agencia, amistad, claro, después de 11 años, te puedes imaginar, y sigo colaborando con ellos y sigo trabajando con ellos. Fue una transición como muy natural, es decir, toca hacer esto y toca probar cosas nuevas. Vale, vale. ¿Y en estos años has tenido algún momento de decir, joder, vaya liada que me he metido, ¿para qué habría dejado mi trabajo? No sé si en algún momento te ha surgido esa duda o quizá en los primeros momentos, no lo sé, porque es algo Mm. que, bueno, suelo preguntar a la gente que viene al podcast y siempre suele haber algún momento que dices, vaya liada. Bueno, los momentos los tienes, claramente. O sea, sí recuerdo al principio que esos momentos venían por, ostras, no hay clientes. Esta parte que se te olvida a veces cuando emprendes de tal, tú es muy bonito, tú lo sabes hacer todo, pero aquí falta vender esa pata de venta. Entonces, cuando llegan esos momentos de no hay clientes, sí hay esos momentos de duda. A partir de ahí, yo creo que cuando ya tienes cierto rodaje, los momentos, no sé si de dudas, vienen pues en ese pico en el que tienes de trabajo que dices, ¿para qué me habré metido yo en este jardín? Cuando llega un cierre de trimestre, cuando de repente hay una cosa que tienes que responder tú, pues sí te llegan esos momentos. Pero por suerte para mí creo que son mínimos. Estoy muy contento con haber emprendido y creo que son esos momentos de fatalidad de decir, bueno, pues yo creo que nadie es perfecto en el mundo de emprender y siempre tienes esas dudas, ¿no? Sí. Vale, vamos a retomar tu parte inquieta y la parte de crear muchos proyectos, porque yo conozco algunos, no sé si conozco todos, pero algunos hay. O sea que, si te parece, vamos a hacer un poquito por orden cronológico, pues eso, cuál Bien. fue el primer proyecto, cómo surgió la idea, cuál era la propuesta de valor, si sigue vivo a día de hoy o tú ya no estás, pero el proyecto sigue, no sé, cuéntanos un poquito de cada uno de esos proyectos, a ver si podemos Venga. hacerlo así en A ver si orden puedo hacerlo cronológico, ¿eh? Eso es lo que me cronológico. va a costar, porque como los voy solapando se me va. Sí, El primero, sin duda, fue Mr. Key, que se sigue vivo, es una agencia de fotografía corporativa. Y este surgió con un amigo de toda la vida, que es Norberto, es mi socio, es fotógrafo, y surgió por esa necesidad que yo tenía en la agencia de tener buenas fotos para hacer las webs. Había fotos bonitas, pero no había fotos buenas, que estuvieran pensadas para el diseño. Y surgimos como una agencia que se dedica a eso, a conectar la parte, otra vez vuelve a ser la parte esa que decía de transformar y conectar la parte de desarrollo y diseño con la parte de la fotografía, para que tú le puedas entregar al fotógrafo fotos que valgan la pena para esa web, no porque sean muy bonitas para colgarlas en tu habitación. Entonces, vale. ese fue el primero. ¿Ese cuándo fue aproximadamente? ¿En Ese qué? fue 2017-2018. Yo estaba todavía en la agencia de desarrollo. Fueron los primeros clientes, de hecho, y fue para el que llegó un momento en el que dije, ostras, ese fue el que me hizo dar el salto a emprender en solitario porque dije, no puedo compatibilizar un trabajo en agencia con un trabajo en otra agencia. O sea, son conceptos incompatibles y dije, no puedo tampoco dejar morir ese proyecto, no me apetece. Me apetece dedicarle tiempo y decir si funcionó o no funcionó. Entonces, Vale. ahí fue donde salté. Cuéntanos un poquito cómo lo diste a conocer o cómo lo disteis a conocer. ¿Cómo Fue. conseguisteis los primeros clientes más allá de esos de la agencia? O si con esos ya teníais suficiente. Cuéntanos un poco esa parte. Con eso fue como un poco la base con los que teníamos de la agencia y luego fue SEO. Como yo salté al vacío y yo no hago fotos, mis primeros meses fue redactar como un poseso. O sea, recuerdo que en los primeros meses cuando yo estaba de freelance, igual redacté 100.000 palabras en artículos para ese proyecto y otro blog que tenía paralelo durante un año. Programé contenidos de un año de golpe. Y a partir de ahí fue como fueron viniendo. Nos enfocamos mucho en hablar de fotografía de marca personal, por ejemplo, que había pues, poca competencia hablando de marca personal, de retratos de marca personal, y fue un poco como nos dimos a conocer, con esa parte de pues, SEO puro y duro y buscar ese nicho diferente, que había mucha gente hablando de retrato corporativo, pero poca hablando de fotografía de marca personal, que era algo que empezaba a moverse.
Vale, vale. ¿Y de SEO sabíais algo o aprendisteis a fuerza de, de probar? Yo tenía conocimientos de la agencia, claro, del mundo del desarrollo web, como yo iba saltando de los otros, pues la parte de SEO sí la manejaba. No era un crack del SEO, pero me servía para conocer un poco las bases. Y como siempre, a lo mejor si me meto a trabajar en sector turismo, hubiera sido muy difícil posicionarme, pero en un sector en el que no hay mucha gente haciendo SEO, al final es más fácil conseguir tu huequito. Y fue un poco por ahí. Vale, vale. Y bueno, eso, lo que dices, esa agencia a día de hoy sigue en marcha, o sea, Sigue funcionando. No es, con sinceridad, no es el grueso de mi negocio ni el de mi socio. Al final lo hemos convertido como en nuestro hobby casi. Es decir, los proyectos que hacemos aquí son con mimo porque a alguien le gusta lo que hacemos y a nosotros nos apetece hacer ese proyecto. Entonces, a lo mejor se hacen muy poquitos proyectos al año, pero son proyectos que a nosotros nos mola hacer. Ya está. O sea, no es, por suerte yo tengo mucho trabajo en otras áreas, mi socio también tiene mucho trabajo en otras áreas y es como nuestro espacio de, venga, vamos a hacer esto porque mola este evento, mola esta marca personal, mola este proyecto. Vale, vale, pues cuéntanos Pero el sigue bien. siguiente. Siguiente, yo creo que el siguiente es técnico RGPD, que surge en 2019. Este es un proyecto junto a Marina Broca. Vale. Marina Broca es especial, creo que ha pasado por este podcast, de hecho, Sí, sí, sí. es especialista en RGPD para negocios digitales y surgió la relación porque yo hice su web. Claro, cuando haces la web de alguien como Marina, te tienes que convertir en un experto en implementación Sí. de RGPD. Y yo cogí como ese rol de especializarme en ese momento en RGPD para WordPress. Entonces, di alguna charla sobre el tema, hablando sobre RGPD para WordPress, en alguna WordCamp, en alguna online, y surgió eso de, ostras, Marina me decía, me encuentro con que no hay desarrolladores que sepan hacer esta parte. O sea, como que, bueno, pues el tema del RGPD da un poco de pavor y Sí. la gente no se quiere meter a ello. Entonces dijimos, pues creo que el proceso natural es que hagamos una formación para enseñar esto. Y Técnico RGPD es un proyecto de formación donde vamos principalmente a esos dos grupos de gente, desarrolladores web que quieren aprender a hacer la parte técnica de la implementación, no hablar de textos y demás, que eso es cosa de Marina, sino la implementación técnica, y a también perfiles legales que les supone un mundo toda la parte digital, que no conocen qué es una web, no conocen qué es un e-commerce, no conocen qué es yo que sé, un dropshipping, les suena a astrohúngaro cuando se lo cuenta a alguien, y es vale, te lo vamos a aterrizar para de nuevo conectar piezas. Vamos a intentar simplificar esa relación entre gente legal y gente desarrolladora en los dos sentidos. Vale, vale, pues muy Es, interesante. ese surgió Y en 2019, también sigue vivo. Y bueno, ese va ahí, es una formación y está ahí en perenne, vamos actualizando y demás, pero vamos trabajando sobre ello. vale, vale. Y De sé que ahí, hay alguno más. sí, de ahí yo creo que en 2019 también surgió Elemendas. Elemendas, ese sí está ahora mismo en stand-by, ese proyecto quedó un poco en stand-by. Era un proyecto junto a Santi Becerra, junto a Ángel Cinsel, también estuvieron en algún momento más participantes, Xiomara, Cristian, Mailén, y era un proyecto, una comunidad alrededor de Elementor, del plugin de WordPress, y era una newsletter, nació como newsletter, también fue podcast, también tuvimos tutoriales, bueno, fue un proyecto que surgió a partir de la meetup de Elementor Madrid, que formábamos todos parte de ella, y surgió como proyecto de divulgar acerca de Elementor. Vale. Y al final, bueno, por cada uno teníamos como muchas tareas y tuvimos que ir matándolo poquito a poco, con mucho dolor y mucha pena, pero bueno, hay que priorizar y ese se quedó un poquito en stand-by. Vale, vale, pues interesante también esa parte, porque de vez en cuando eso es un poco lo que nos pasa a los que somos un poco dispersos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, Vale. que en algún momento tienes que ir liquidando algo porque si no, la vida no te da.
Claro, sí, al final tienes que poner en esa balanza y decir, ¿qué me trae? Aparte de, o sea, yo al final en ese dije, ostras, es que lo que me trae son buenos momentos con ellos. Pero si quito el proyecto, puedo seguir teniendo buenos momentos con ellos y quedamos para comer y quedamos para cenar una vez al mes y nos echamos unas risas, que era lo que me gustaba del proyecto en ese momento, porque ya lo otro era como una carga tal vez, que ya no podías con más Ya. cosas. Ujú. Fue un Vale. poco eso. ¿Alguno ¿Qué más más? proyectos? Hay más, hay más. Está Entrevistas.pro, que fue un proyecto que lancé con Iván Pachi, un muy buen amigo, podcaster, productor de podcast. Y que según te los voy contando me doy cuenta que todos tienen el mismo nexo. Al final, Entrevistas.pro, ese también está en stand-by. Lo lanzamos como prueba piloto y se pausó. Ese fue a principios de 2020. Entrevistas.pro sirve para conectar de nuevo a gente de podcast como el tuyo con fuentes de información. Que de alguna manera los creadores de contenido pudieran decir, ostras, me molaría hablar de, yo qué sé, cirugía plástica. Y no conozco a ningún cirujano o cirujana plástica que me pueda ayudar en esto. Pues pongo un anuncio y conectan conmigo para decir, pues esta fuente me interesa. Es como para ampliar tu red de contactos, tanto en un lado como en otro. Que alguien con una marca personal diga, me apetece hablar en podcast sobre este tema. Pues Y bueno, esa idea es chula. sí, la No digo que las pausamos. otras no, pero esta sí me gusta. Sí, nos gustó, la pausamos luego porque surgió alguna empresa que hacía más o menos lo mismo. Otra vez igual, Pachi y yo teníamos mucha carga de trabajo en ese momento y no podíamos dedicarle el tiempo que necesitaba. Y para hacerlo a medio gas quisimos no meternos de momento. Entonces sí, ahí está pausado, pero en algún momento yo creo que lo retomaremos. Si nadie coge el guante, les hemos dado margen, nadie ha cogido el guante, igual lo sacamos, porque sí me parece que es un proyecto que tiene mucho potencial. Sí, además Sí. yo creo que es bastante, o sea, podría ser, ya que hablamos de automatización, bastante automático, ¿no? Claro. Entiendo yo. O sea, quiero decir que tampoco quizá así a bote pronto se me ocurre que tengáis que dedicar una gran parte de vuestra jornada laboral a ese proyecto, ¿no? O Sí. sea, A moverlo tal vez sería un sí, a poco moverlo sí. Sí, lo sí. más problemático, pero es cierto que a lo mejor 2020 no es 2022 ni 2023 y ha evolucionado mucho el tema del podcast en España y en español. Y yo creo que el esfuerzo que iba a suponer en 2020 a lo mejor no supone el mismo a día de hoy, así que a lo mejor sí tiene sentido retomarlo. En aquel momento veíamos como que una labor de divulgación muy grande para conseguir llegar a unos mínimos que merecieran la pena. Sí. Vale, pues interesante. Bien, ¿Alguno y más? que sí, yo creo que hay más. Bueno, hay un proyecto que es pura diversión, que es un Twitter Spaces que hacemos todos los jueves por Twitter, que se llama La Vida Triste, y que básicamente es conectarnos y decir tonterías y hablar de nuestra semana con un puntito de humor. Ese lo hago con Abel, con Ana Mata y con Arantxa Sáez y con todo el mundo que se apunta, porque al final, al ser en Twitter Spaces, entra todo el mundo. Y bueno, ese es puro humor, no tiene más que divertirnos y reírnos. Muy bien. Y yo creo que de ahí ya saltamos a automatistas. Me parece que ya saltamos a automatistas que conecta muchas cosas. Es el primer proyecto que hago solo. Ya has visto que todos los que te he ido contando siempre eran con socios. Sí. Este es el primer proyecto que hago solo y es el que tal vez más conecta con a lo que yo me dedico habitualmente. No es un side project como tal o nace como side project pero se funde muchísimo con mi día a día y es como casi proyecto de vida, ¿no? Es como el que se ha convertido en el que no sabes si es side o es main project Sí. ya. Vale, pues cuéntanos un poquito en qué consiste y qué es lo que haces y así ya nos da pie para entrar en toda la parte de automatización que es muy chula y que también quiero que profundicemos un poquito ahí. Genial. Automatistas nace como una newsletter pura y dura, una newsletter, yo siempre digo que una newsletter bastante egoísta, porque la hago para mí, para
divagar y hablar de cómo entiendo yo la automatización y cómo gestiono yo la automatización de procesos con clientes, contar cosas chulas, contar casos prácticos, contar cagadas, contar problemas, contar cuando te estrellas y ese tipo, o sea, contar todo el camino. De hecho, la llamé como dentro del proyecto de automatistas, la newsletter es el camino del automatista, es como mis baldosas amarillas por las que voy pasando para hablar de todo esto. Y poco a poco fue cogiendo forma hacia una manera de divulgar sobre automatización eh, muy relacionado con dos conceptos, que son las ideas y el tiempo. Una de las cosas que a mí me obsesionaba y como nació el proyecto a la hora de comunicarlo, yo no hablaba de automatización, yo hablaba de ahorrar tiempo. Y eso cambió mucho y fue diferencial a la hora de qué tipo de gente entró a la newsletter. Y hizo saltar por los aires todo lo que yo tenía pensado sobre el proyecto, porque la gente que entró no sabía sobre automatización, no conocía nada de automatización, pero la idea de ahorrar tiempo le parecía sexy, le gustaba. Aunque lo otro no, porque lo asociaban a temas técnicos y a temas de deshumanizar, a robotizar la marca. Y era completamente contrario a lo que yo entiendo por automatización. Entonces, cambió la forma, la gente que entró hizo que cambiara el enfoque y algunas conversaciones que tuve, recuerdo perfectamente, yo creo que fue la conversación que cambió también mi enfoque con Elena Madrigal, que me comentaba, ostras, tengo muchas ganas de ver cómo se queda el panorama de creadores de contenido cuando la automatización sea un estándar. O sea, que todo el mundo pueda acceder a esto y no sea cosa de empresas o que lo tengamos asociado a algo etéreo que no es para nosotros. Y ahí fue un poco cuando también me cambió el chip y dije, ostras, es que igual es a quien tengo que comunicar. Me apetece comunicar que la automatización de procesos la podemos hacer cualquiera, que no necesitamos ser una empresa gigante o que no va asociado a robotizar o a deshumanizar tu marca. Vale, vale. Ese fue un poco. Vale, sí que hay una pregunta que me surge y quiero que nos pongas algunos ejemplos de cosas, porque eso, lo que dices, ¿no? Ahorrar tiempo suena muy bien, nos están escuchando personas que seguramente pues están pensando, joder, yo también quiero de eso, ¿no? Yo también quiero ahorrar tiempo y bueno, y dedicarme a otras cosas, ¿no? Entonces, Claro. la duda que surge es, ¿cuándo se puede pensar en automatizar? Y luego también me gustaría que nos pongas algunos ejemplos para que tengamos muy claro qué tipo de tareas podemos automatizar. Con esos ejemplos, pues que de alguna manera podamos llevarlos cada uno a nuestros negocios o a nuestras tareas y así, Claro. bueno, pues tener una idea un poquito más clara. La clave de cuándo pensar en automatizar, yo siempre empiezo desde el pensar, desde lo que decía antes de las ideas. Entonces yo siempre pienso en automatizar. He terminado teniendo la cabeza de tal manera que cualquier tarea que entra, primero la pienso desde el prisma de automatizar. Pero no por automatizar, sino por sistematizar. Es que en realidad, o sea, hay un momento en el que la barrera entre productividad, sistemas, procesos y automatizar es como un camino lógico. Cuando tú ya tienes todas tus tareas, haces un procedimiento, siempre funcionan igual, siempre están sistematizadas, el camino natural es decir, uy, y esto además de hacerlo yo siempre igual, puedo no hacerlo yo. O sea, para mí el automatizar es igual que cuando piensas en delegar. Lo que pasa es que en vez de delegar en una persona de tu equipo o a alguien a quien contratas, delegas en una máquina. Pero el proceso mental es el mismo, ¿vale? Entonces, cuando yo intento acercarlo por ahí, cuando te has planteado que esa tarea se la podías mandar a una persona, plantéate si además de una persona se la podrías mandar a un robot. ¿Vale? Vale. Yo siempre hablo de que lo mejor para empezar es mirarnos el ombligo, mirar qué tareas haces tú en tu día a día, porque a veces vemos una automatización porque alguien lo ha compartido en redes o porque lo has visto en alguna charla o lo que sea y dices, jo, es que eso mola mucho, pero hasta que llegue yo ahí, no, yo eso no lo puedo hacer. Aterrízatelo a ti. Mira a ver qué tareas de tu día a día te notas que estás repitiendo mucho, que siempre las haces igual, y esto es muy importante, que siempre las haces igual y que ya las has hecho muchas veces. No podemos automatizar algo que no tenemos súper claro cómo se hace. ¿Por qué? Porque
estamos mandándoselo a una máquina y todavía las máquinas son tontas. Entonces, a la máquina le tenemos que decir las instrucciones A, B y C. Y para eso tienes que tener tú clarísimo cuáles son los pasos A, B y C. Vale. Y sobre todo tareas en las que tu cerebro humano no esté aportando, incluso esté lastrando. Por ejemplo, cualquier tarea que sea de copiar, pegar información entre plataformas, tu cerebro humano te lastra. ¿Por qué? Porque es muy fácil que te equivoques. Nos ha pasado a todos, seguro que cuando estamos copiando y pegando información llega un momento que es la tarea más tonta del planeta y de repente te das cuenta que te has equivocado y que has, yo qué sé, en una celda de la has copiado en la de abajo. Pero ¿cómo es posible? Si lo podía hacer cualquiera, ¿vale? Ese tipo de tareas son en las que dices, uy, a lo mejor esto lo puedo automatizar. A lo mejor esto lo puede hacer alguien que va a aportar más y yo puedo dedicarme a cosas donde mis neuronas se pongan en valor. ¿Vale? Sí. Vale. Hay algún ejemplo, ¿vale? Que he comentado, he estado comentando en la newsletter y en las últimas semanas. Por ejemplo, temas de facturación. Hablábamos antes de como autónomos, el cierre del trimestre y demás. Algo que hacemos mucho, seguro, es que le tienes que mandar a la gestoría todas las facturas de tus proveedores al final del mes o al final del trimestre. Y de esas facturas, a veces es complicado conseguirlas, lo sabemos, pero hay algunas que son siempre sota, caballo y rey. Están en tu correo y son las de los proveedores de servicios, el hosting, el dominio, internet, el móvil. Esas son siempre iguales, cambian muy poco, salvo que te vayas cambiando de proyecto. Y esas, que normalmente son por las que empiezas al cierre del trimestre, las puedes automatizar. A lo mejor puedes hacer una tarea que se encargue de buscar en tu correo cuando te escribe tal proveedor o tal otro proveedor, coger el adjunto de ese correo y subirlo a una carpeta de Google Drive. Es una automatización muy sencilla que a lo mejor a ti te ahorra, qué sé yo, 5 o 10 minutos. Bueno, pues son 5 o 10 minutos que sumados todos al final del año, ojo con el tiempo y lo que suma. Sí. Esa sería una, por ejemplo. Otra tarea que se me puede ocurrir. Yo en automatistas, en la formación que tengo un tablero de datos donde consulto información de cómo han ido las altas, cómo han ido las bajas, cómo han ido las ventas de la formación y demás. ¿Qué hago? Para eso tengo que conectar mi tienda online, mi plataforma de formación con mi sistema de analítica. Eso lo podría hacer a mano, cada vez que llega un alumno, copiar los datos y pegarlos a la plataforma y de ahí analizarlos. Ostras, de nuevo, tengo un proceso que todas las noches se conecta a la academia y dice, ¿hay gente nueva? Sí, volcamos los datos en este Google Sheets y este Google Sheets pinta un data studio desde el que podemos consumir la información. Como eso hay un montón de cosas. Al final automatizar, ostras, es que estoy casi seguro que toda la gente que nos está escuchando automatiza procesos, aunque no se dé cuenta. Sí. Programar un calendario, meter un evento en Google Calendar es automatizar, es quitarte de tu cabeza algo para que lo haga otra persona, ya está, eso es automatizar, no es magia negra, o sea, es solamente eso. Entonces, como esos te pueden surgir un montón de casos. Mirar tus correos. Siempre hago ejemplos con correos y demás porque son como muy, muy cercanos que hacen que todo el mundo envía correos. Mirar tus correos y cuando tiene adjuntos que pesen más de 1 mega, comprimirlos, descargarlo, comprimirlo y subirlo a una carpeta de Dropbox, por ejemplo. Sería otra automatización y sería un proceso que a lo mejor ni siquiera tú haces y deberías hacer y luego se te acumulan esa cantidad de correos que te dice Gmail, estás al borde del espacio permitido. Pues mira, con eso, un duendecillo te lo está haciendo por ti. Esos son el tipo de procesos que a mí me gusta hablar. O sea, me gusta hablar de procesos muy sencillos. Vale, seguramente ahora habrá alguna persona que no esté muy, vamos, o que haya aterrizado ahora en el mundo de la automatización, te esté escuchando y diga, joder, claro, pero es que tú eres ingeniero informático, es que eso no está al alcance de cualquiera. Yo, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empieza una persona que quiere plantearse temas de automatización?
No sé si por las herramientas o si primero por pensar el caso práctico en el que quiere poner en práctica esas herramientas y después buscar las herramientas. No, no Claro. lo sé. Cuéntanos cómo lo ves tú. Yo lo veo siempre desde el lado de la mentalidad. O sea, para mí empieza siempre desde el punto de mentalidad. O sea, una de las primeras cosas que hablé en la newsletter, sí es cierto que visualizo como el proceso de automatizar como un círculo vicioso o virtuoso, depende de cómo lo queramos llamar, que se va retroalimentando entre sí. Y tiene tres patas. Para mí es el saber pensar, saber hacer y saber practicar. Saber pensar es ser capaz de organizar tu cabeza para pensar cosas automatizables. Es ser capaz de detectar esos procesos y ver dónde puedes entrar a jugar. Independientemente de las herramientas, no hace falta que sepas de herramientas. Con saberlo, con detectar esos patrones, a lo mejor con eso te basta para llegar a alguien y decirle, quiero automatizar este proceso. Que tengo completamente, o sea, quizá la primera herramienta para automatizar sea un papel y un boli, en el que tú me puedas pintar todos los pasos por los que haces un proceso y seas capaz de decirme cuánto tardas en hacerlo y cada cuánto se repite. Esa sería la primera automatización, porque lo puedes delegar a alguien para que te lo haga. El siguiente paso sería el saber hacer. Para mí saber hacer es conocer los básicos de tus herramientas y de alguna herramienta de automatización. Yo a día de hoy trabajo con Make. Me gusta más que Zapier o que N8N, pero me da un poco igual, es la que he elegido hoy. Sé que como tengo la capacidad de saber pensar y organizar, luego la herramienta la puedo tirar y coger otra y solamente voy a perder un par de semanas en ver qué tiene de especial esa herramienta, pero no necesito, o sea, no me puedo anclar a la herramienta. Y cuando digo eso, digo lo que he hablado de Google Sheets, puede ser con Notion, puede ser con Coda, puede ser con Airtable. Las herramientas son intercambiables. Para mí las herramientas son totalmente secundarias para trabajar. Y esa tercera pata, que sería el saber practicar, es el dedicarte tiempo a jugar, al intentar cosas, a perder el tiempo. O sea, yo en la web de automatistas llevo 10 años perdiendo el tiempo para que ahora lo ganemos los dos. Y eso es para mí perder el tiempo, el haber jugado con cosas que ahora puedo conectar mucho más rápido. Y cuando juegas con esas cosas, vuelves a entrar al querer pensar mejor, querer hacer mejor y de nuevo querer jugar mejor. Entonces vas entrando en ese círculo. Así que para empezar, papel, boli y pensar. Y a partir de ahí ya la herramienta con la que quieras trabajar, pero no empieces por la herramienta. Vale. Seguramente por aterrizarlo y que no quede esto muy Mr. Wonderful, para mí Zapier puede ser una buena herramienta para empezar, pero llega un momento en el que se hace muy costosa y muy compleja de entender cuando tenemos automatizaciones que tienen bifurcaciones, que tienen caminos y demás. Y Make a lo mejor de primeras puede ser una herramienta que asusta más por la cantidad de opciones que tiene, pero sin duda es una herramienta mucho más visual y mucho más potente. Y creo que, o así lo entiendo y así lo intento transmitir en las formaciones, que si tienes clara la parte anterior y ya llegas a la herramienta con tus ideas claras de lo que quieres montar, Make no es tan difícil. Porque no te tiene que abrumar. O sea, si llegas de primeras te abruma por dos lados, de me he encontrado un lienzo en blanco y no sé qué hacer, y además esto tiene muchas opciones. De la otra manera llegas diciendo, yo ya sé lo que quiero hacer, solamente me falta encontrar cómo hacerlo con esto. ¿Vale? Entonces sería un Vale. poco las dos herramientas de esa parte de automatización. Vale. Ahí recomiendas, no sé, para empezar a trastear, para empezar a coger un poco de soltura con la herramienta, coger alguna plantilla que ya esté hecha y tú trastear un poco, o empezar de cero, o qué consejo darías? Las plantillas te pueden servir para generar nuevas ideas. De hecho, en Make, por ejemplo, tienes. Zapier no lo manejo mucho, ¿vale? Zapier, mi vida por Zapier fue de 2 meses, yo creo, hasta que caí en Integromat, que es la desevolución de Vale. Make. Y no controlo ahí, pero en Make sí tienes una librería de plantillas y yo las utilizo para generar nuevas ideas. ¿Sí? Miras a ver qué herramientas utilizas tú y dices, uy, pues esto no se me había ocurrido que podía hacerlo y yo sí lo hago cuando ya estás con esa soltura. Pero si tienes el proceso claro, yo te recomiendo que tires directamente. Make tiene
tutoriales más o menos básicos donde puedes aprender a hacer cosas. Hay formaciones, no voy a decir, sobre herramientas de automatización y ahí empieza a haber cada vez más divulgación en español, por suerte, de temas de automatización. Entonces, creo que no es tabú y creo que está al alcance de cualquiera. Y yo en mis formaciones he tenido gente que no tenía ni puñetera idea, hablando claro, de automatizar. Pero nada, o sea, te hablo de que 2 meses antes de empezar la automatización no sabían qué era automatizar. Y a día de hoy están haciendo automatizaciones. Vale. Por intentar aclarar un pelín más a personas que no hayan escuchado nunca el tema o que no la hayan visto en sí, digamos que estas herramientas Make, y Zapier lo que hacen es conectar diferentes otras herramientas, ¿no? El Google Calendar, pues lo conecta con Google Sheets y lo que está en medio, digamos que es Zapier o Make. Justo, sí, mira, Integromat tenía un claim en su web que a mí me flipaba y que no sé por qué lo mataron, que era somos el pegamento que une Internet. Y me parece mágico, como frase me parecía mágica, porque es justo lo que hacen, lo que tú has dicho. Tienes distintas piezas, todas esas herramientas que utilizamos en nuestro día a día, y estas herramientas de automatización lo que se encargan es de conectarlas, transformar información, algunas más, algunas menos. Make está mucho más enfocada a poder transformar esa información, Zapier tal vez solo a moverla, pero se pueden hacer todo ese tipo de conexiones, es de lo que se trata, sí. Vale. Y cada vez más visual, además. Vale, sí, que eso es muy interesante también, porque eso, al final, cada vez es más sencillo utilizar ese tipo de herramientas. Exactamente, eso es lo que hace aterrizarlo en gente. O sea, no, estas herramientas no han inventado la automatización. El conectar aplicaciones lleva desde el principio de la informática, o sea, ahí no hay ningún problema. Lo que pasa es que estas herramientas lo que hacen es bajar la barrera de entrada y que cada vez sea más. En Make arrastras pelotitas para poder conectar Google Calendar con Google Sheets o con tu correo, arrastras 2 pelotitas y las conectas. Entonces, eso es lo que nos ha permitido este tipo de herramientas. Vale. Y cada vez hay más profesionales, o sea, yo no, aquí sí que no conozco mucho el mercado, no sé si hay profesionales como tú, por ejemplo, con tus conocimientos, que os dedicáis a automatizar procesos para empresas, o sea, más allá de la formación. No sé si cada vez hay más, si crees que es un mercado interesante, porque igual nos está escuchando gente que dice, joder, a mí eso me parece brutal. Me voy a meter en eso y quizá es una opción de profesional, ¿no? Para diferentes personas. Tal cual. Yo creo que sí. O sea, obviamente estoy súper sesgado porque es a lo que me dedico, pero em, hay una necesidad, hay un nicho por cubrir ahí de gente que necesita este tipo de perfiles. Gente que ostras, es que a cualquier empresa que le digas que le vas a ahorrar tiempo, te va a prestar atención. O tiempo o dinero, y en una empresa el tiempo es dinero, te va a prestar atención. Falta el tal vez saber transmitirlos, tal vez tener una masa más grande de conocimiento y de que la gente lo conozca, pero de aquí a muy pocos años creo que eso es una realidad bastante grande. Yo en mi caso personal lo he notado. Hemos estado hablando todo este tiempo de lo disperso que soy, lo que voy saltando a lo mejor de proyectos y demás, y en el último año la realidad me ha llevado a casi enfocarme prácticamente en esto y en la parte de analítica, porque además son dos procesos que entiendo yo muy juntos por también cómo está organizada mi cabeza, pero son cosas que entiendo muy juntas. Pero es que está ahí, o sea, cada vez llega más gente pidiéndolo y cada vez. No quiero que suene a. Aquí está la profesión que te han estado ocultando, pero claro, está ahí, o sea, es una necesidad que yo creo que se va a querer cubrir cada vez más. Tener esos perfiles en empresas igual que el no-code, o sea, va muy asociado también la parte de automatización al no-code. Tener perfiles que te permitan ser ágiles en tomar decisiones y en aplicar cosas, creo que son muy, muy importantes y cada día lo van a ser más. Sí, y luego yo lo veo muy interesante también a la hora de crear prototipos, por ejemplo. Claro. ¿No? Está claro que el no-code o la automatización no va a quitar a programadores porque no Sin duda. tiene, o sea, quiero decir, pero a la hora de crear prototipos de una manera rápida y sobre todo que luego también le dé muchas pistas al programador a la hora de programar, ¿no? Creo Claro. que ese es un punto interesante. Claro, yo conozco programadores
que, que ahora mismo están trabajando con Make y hace un tiempo renegaban de ello, pero es que al final, ostras, es que, a ver, nos habían vendido la automatización cuando yo empecé en la automatización y aborrecía la automatización, es porque me lo habían vendido como un negocio automatizado en el que yo no formaba parte. Pero es que yo lo entiendo, o sea, es como robots que venían a quitarnos el trabajo. Sí. Pero es que yo lo entiendo como, o sea, el otro día ponía una metáfora como cuando Iron Man se hace un inventito nuevo para tener una habilidad nueva y de repente vuela. No es un robot que vuela, es él el que está volando. La automatización es eso, es darte capacidades a ti para conseguir algo. Y un programador lo que puede hacer es utilizar la automatización como una herramienta para agilizarlo. Ostras, ¿lo puedes hacer tú? Sí. ¿Cuántas horas te va a llevar? 3, 4, eres la leche y lo vas a conectar en 4 horas. Vale. ¿Lo puedes hacer en 10 minutos con la herramienta de automatización? Porque tú vas muchísimo más rápido que el que no sabe los conocimientos técnicos. Tira para adelante. ¿Dónde está el problema? O sea, utilízalo como herramienta. Y el día de mañana, a lo mejor, interesa dedicarle esfuerzos a hacer esto a mano. Pero de momento, lo que tú dices, vamos a sacarlo rápido y a Sí. probar y a ver si funciona. Sí, sí. Vale, vale. Sí que me gustaría que nos cuentes también algunos aprendizajes que has tenido a lo largo de estos años, yo qué sé, cosas que has acertado, cosas que te has equivocado y te han servido para aprender y evolucionar y, bueno, estar donde estás hoy. En cuanto a temas de como emprendedor, digamos, y como automatizador. No sé si esa palabra me la acabo de inventar o existe. No tenemos palabra. O sea, ahí va un poco la gracia de lo de automatistas, que a mí es una Eso. palabra que me parecía que podía enganchar perfectamente en la RAE como persona que hace automatizaciones, Y no o encaja. lo de alquimia. Tuve un debate con la RAE por Twitter para ver si me lo aceptaban o no. Estamos ahí discutiendo con Con ello. Arturo Pérez Reverte, ¿no? Eh, pero, y con lo de alquimista del tiempo también va por esa línea. Como no hay una palabra, pues ya me da igual y me la invento lo que yo. Pero aprendizajes, como emprendedor, yo creo que el mayor aprendizaje que tuve fue el de salir de mi cueva, el hacer este tipo de cosas, el ir a un evento, el relacionarme con gente, porque eso me permitió conocer otro mundo y saber que no todo lo que estaba en mi cabeza era lo válido, sino que podía ver otros puntos de vista y además que eso te va a traer clientes, te va a traer beneficios. O sea, relacionarte con otros te va a venir bien. Y relacionarte con gente que haga lo mismo que tú también. O sea, ese aprendizaje creo que fue muy bueno, el de abolir por completo el concepto de competencia. La primera vez que se lo escuché, juraría que fue a Caribay Camacho hablando de completencia, el concepto de completencia. Y a mí me encanta. Me parece que es así y lo he ido haciendo mucho tiempo. He hablado y me he relacionado y he ayudado y me han ayudado gente que se dedica exactamente a lo mismo que yo. Y a lo mejor al cabo del tiempo me han pegado un toque para decir, oye, tengo un cliente para esto y yo no he podido hacerlo, hazlo tú. Y al revés, lo mismo. Entonces creo que sería, Sí, como emprendedor, sería el consejo más grande. sí, eso es muy curioso. Te cuento una muy brevemente y no te interrumpo. Hombre, Cuando empecé tú con es el... tu casa. Sí, pero tú eres el invitado, vamos, no... Cuando empecé con el podcast, bueno, yo entrevistaba a gente pues relacionada con temas de emprendimiento, de marketing online y de SEO, de email marketing, de copy, de todo, ¿no? Y sí que es verdad que un par de personas al principio no relacionadas con esto me dijeron, pero ¿cómo vas a entrevistar a alguien que te puede hacer la competencia? Si va a quedar él como experto y tú como, bueno, que te está contando algo, te está explicando. Y yo, bueno, pues encantado de, primero, de aprender, segundo, de conocer a esa persona y tercero, por lo que dices, ¿no? Porque nunca sabes cuándo esa otra persona va a poder necesitar algo de ti o tú de esa otra persona. O sea que yo creo que siempre es sembrar, ¿no? Tal El cual. momento de conocer a otros profesionales que muchas cosas harán mejor que tú, otras harán peor y podrás colaborar con ellos, pero yo creo Justo. que ese punto de colaborar siempre es interesante, aunque sean inicialmente competencia, ¿no? Competidores, sí. Además, o sea, hay un tema con esto también. No sé si es porque en todos los charcos en los que me he ido metiendo y de los que hemos ido hablando eran nichos por explorar, no eran mercados a lo mejor muy asentados, eran nichos por explorar. Pero en ese tipo de nichos creo que es fundamental que hagas piña con los pocos que estamos hablando de eso.
¿Por qué? Porque a mí que haya más gente hablando de automatización o en su momento hubiera más gente hablando de RGPD, me beneficiaba. O sea, a mí la gente me decía lo mismo que a ti, pero ¿cómo te pones a enseñar a gente a hacer RGPD si es lo que tú haces? Digo, ostras, porque si hay más gente hablando de ello, a mí me baja la barrera de entrada con clientes, porque ya no tengo que ir yo a perseguir a los clientes y a contarles qué es esto y a explicarles de qué va todo esto, porque ya lo han conocido en otro lado y vienen a mí y me lo preguntan. Sí. Entonces, la competencia en ese sentido también te sirve para eso, para decir, más gente hablando de ello hace que sea más conocido y te permita que tu servicio, que te atraigan clientes porque ya conocen lo que haces. Luego ya está en tu labor hacer las cosas bien y demostrar que estabas ahí antes que la competencia que viene, a lo mejor, pero yo creo que sin duda colaborar con tu competencia siempre es bueno. Creo que es un consejo que daría seguro. Vale, ¿algún otro más? Que no sé si te he interrumpido y nos ibas a dar algún otro aprendizaje sobre automatización o sobre tu recorrido emprendedor, lo que quieras. Sobre automatización, el aprendizaje más grande es que las cosas fallan y que primero documentes todo lo que haces, sistematices todo lo que haces y cuenta con que las cosas van a fallar. Básicamente, o sea, las cosas cuando funcionan son la leche, pero también pueden fallar. Y ahí yo creo que el aprendizaje es que yo libero tiempo, a mí me gusta liberar tiempo para no meter más tareas. Primero, porque no quiero, yo no entiendo la productividad como hacer más tareas, sino hacer más tareas en menos tiempo. O sea, quiero decir, no quiero ocupar el resto de mi jornada. Y eso me permite también, me ha permitido que si una automatización falla, pueda dedicarle tiempo a corregirla, que de la otra manera, si cada vez que yo automatizo un proceso, cuelo otra tarea del mismo tiempo, cuando esa automatización falla dices, oh Dios mío, ahora tengo el doble de trabajo. Sí. Entonces, sería un buen aprendizaje de la automatización, es decir, esto no es magia, esto le tienes que dedicar tiempo y tienes que tener las cosas bien claras, documentadas y seguir sistemas y patrones. Pero bueno, en la automatización y yo creo que en cualquier cosa, ¿no? Vale, otra duda que me surge y que puede ser que les esté surgiendo a personas que nos están escuchando es el tema de precios, porque habrá personas que no sepan nada de automatización y digan, vale, pero aquí donde se paga, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro, se pagan las herramientas que integran diferentes cosas, Claro. ¿no? Más allá de las propias herramientas. Pues yo qué sé, no sé si estás usando, yo qué sé, pues Calendly de pago, Sí, pues, sí, pues tendrás que... exactamente. O estás usando Airtable, o estás usando Coda o Notion, etcétera, es donde pagas. Y estas herramientas de automatización te suelen cobrar por cantidad de información que procesan. Por operaciones. Make habla de operaciones, Zapier habla de Zaps, o task o tareas según le da. Entonces te cobran pues un paquete de operaciones mensuales y eso ahí es donde tienen donde tendrías tu gasto como herramienta de automatización. Pero suelen ser, o sea, de verdad, para mí son irrisorios los precios. O sea, Sí, frente a lo que te permiten hacer, porque eso, yo es verdad, yo uso más Zapier porque, bueno, Make la probé y como ya tenía Zapier y tal, pues tampoco, pero vamos, yo hay tareas que tengo automatizadas ahí, que es que, o sea, tendría que empezar de cero ahora porque no me acuerdo, vamos, o sea, quiero decir, no me acuerdo casi ni para qué las tengo ahí, pero sé que algo hacen porque efectivamente me están automatizando cosas. Y no me acuerdo ya ni cómo las hice ni cuándo. O sea que funciona. Tal cual. Yo tengo lo hablaba el otro día, tengo en otra herramienta que no hemos comentado, que es IFTTT y FTTT, que quizás la más sencilla de todo el mundo de la automatización. También es muy básica, pero es súper sencilla. Y yo tengo automatizaciones ahí que llevan más de 6 años funcionando sin que las toque. Igual hace 2 años que no hago login en esa plataforma. Y aquello sigue funcionando como la seda después de todo este tiempo. Y me está ahorrando ese tiempo sin que yo le preste atención. Y el coste es irrisorio. A lo mejor son, en ese caso, bueno, creo que podía tener la versión gratuita, pero pasé a la versión de pago por apoyar la herramienta y creo que son 25 euros al año. Ostras, 25 euros al año por poquísimo tiempo que me ahorre, relación con mi precio hora,
no hay color, o sea, no hay color. Eso sí me ha pasado con algún cliente que me dice, cuando le dices de utilizar, pues Make, a lo mejor que el plan base son $100 al año. Te dice, pero es que no me gusta. Digo, pero a ver, $100 al año. ¿Cuánto cuesta una hora de cualquiera de tus trabajadores, al que menos le pagas? Sí. ¿Cuánto cuesta una hora de ese trabajador y cuánto nos estamos ahorrando con esta plataforma? Por mínimo que nos estemos ahorrando, que sea una tarea de 15 minutos al día, 15 minutos al día multiplicado por un año es una burrada de horas. Sale rentable, seguro. Sí, es cierto. A mí sí que ya para ir terminando, Santiago, porque yo te tendría aquí todo el día, pero no es plan, sí que me gustaría hacer un pequeño recopilatorio para esas personas que les gusta lo que has contado, que les parece interesante, que creen que pueden aplicarlo a su día a día, a su trabajo, a su empresa, a su idea de negocio, pero parten de cero. Que les hagas un pequeño paso a paso de cómo empezarías tú si empezaras ahora de cero. Si empezara ahora de cero, ¿qué recomendaría? Sí. O sea, más allá, bueno, herramientas si quieres también, pero más el concepto, ¿no? Lo que has dicho antes. Bueno, primero pensaría cuáles son las tareas que tengo que automatizar y luego a partir de ahí sí, vamos bajando. Eso. Primero es el plantearte qué tareas de tu día a día son las que repites mucho. Te das tu cuenta que repites mucho. Ahora te cuento un concepto rápido de esto que es curioso. Tareas que repites mucho, que son muy sistemáticas, muy mecánicas, que siempre se hacen igual y en las que puedes fallar, son frágiles, porque te puedes equivocar en ese proceso. Eso sería por lo que yo empezaría a apuntar. Apunta esas tareas y mira a ver cuántas. O sea, creo que la parte más fácil es ir apuntando absolutamente todo lo que haces durante ciertos días. Durante una semana apunta todo lo que haces. Y cuando veas que una cosa se repite muchas veces, las subrayas y dices, uy, ¿esto qué pasa? Y a partir de ahí intenta investigar si hay maneras de automatizar eso, ya si ponte a mirar herramientas, a ver qué puedes trabajar. Por ejemplo, he hablado de que Zapier no me gusta como herramienta, pero tiene un blog que es la leche. El blog de Zapier es la leche. Te da muchísimas ideas. Sobre todo cuando ya tú tienes ese concepto de qué haces en tu día a día y que ves que es mecánico, informarte, estar leyendo cosas te va a hacer que te despierte la curiosidad de decir, pues esto lo podría automatizar. Yo para eso utilizo el blog de Zapier y no utilizo Zapier. O sea, hasta ahí llega el punto de disociar herramienta de mentalidad. El blog de Zapier te cuenta la idea, luego te dice cómo hacerlo con su herramienta, pero yo esa parte la salto, porque esa no me importa que me digan la idea de cómo era y digo, ostras, es verdad, y esto me da a mí otra idea para trasladarlo a otro sitio. O sea, yo creo que es cambiar ese chip a intentar pensar las tareas como algo que puedes delegar en una máquina, y para eso tienes que ver cuáles se repiten mucho, son muy mecánicas, siempre se ejecutan igual y son frágiles, y luego tener la mente abierta leyendo sobre este tipo de cosas que te puedan llamar la atención. Y a partir de ahí ya sí aterrizarlo en empezar a jugar con alguna herramienta y dedicarle tiempo a jugar. No va a venir de la noche a la mañana. Vas a tener que trabajar con ello y perder tu tiempo para luego poder ganarlo. Siempre vamos a ir a lo mismo. Vale, pues perfecto. Yo creo que ha quedado un recopilatorio chulo y un paso a paso que hay que dedicarle tiempo, como dices, pero bueno, que puede ser muy rentable. Tal cual. Vale, Santiago, algo que les pregunto a todas las personas que vienen al podcast es que nos recomienden un contenido interesante, un libro, un blog, un podcast, una serie, lo que tú consideres y por la razón que consideres. Vamos, que no tiene por qué ser relacionado con automatización ni con marketing, lo que tú quieras. Mira, te voy a recomendar una serie y un podcast. Perfecto. Serie Silicon Valley, no sé si se ha hablado ya aquí de ella, algún invitado la ha recomendado. Pues me parece... De recomendar una vez, solo. ¿Sí? O sea, yo sé porque a mí me gusta, sí. Me parece una serie mágica, ya no solo por el contenido, o sea, por lo bien que está y lo que te diviertes. Si consigues verla en un plano por encima, cada capítulo de esa serie es una lección de un MBA o una lección de un máster de marketing. O sea, es mágico. O sea, te hablan de un concepto y si eres capaz de verlo y no centrarte solo en la serie, a mí me flipó el decir,
te cuento un problema al principio y si ves todo el capítulo es una explicación de ese problema. Conceptos de un DAFO, una ronda de inversión, o sea, aprendes un montón si quieres del mundo de emprendimiento. Y un podcast que me tiene bastante enganchado ahora se llama, y que va a ser raro porque sale de lo común, se llama Mujeres Psicodélicas. Es un podcast sobre psicodelia, sobre sustancias psicodélicas aplicadas a un montón de circunstancias de la vida y al divulgar un poquito también sobre ese mundo de las sustancias en temas medicinales, en temas de rendimiento intelectual y demás. Muy recomendado. Vale, pues ahí queda anotado y aparecerá en las notas del programa. Y ahora sí que ya las personas que quieran saber más de ti, que quieran formarse contigo, que quieran contratarte, ¿dónde te pueden encontrar? En Twitter seguro, @salonsoweb. Voy a estar gran parte de mi día pasándolo por Twitter. Y luego en salonsoweb.es, sería mi web personal que siempre está en eterna construcción. Algún día no lo estará. Igual cuando está... ¿Eso es queriendo o sin querer? No, es sin querer. Es que como soy tan cambiante yo, cuando hago algo, lo dejo, me canso, lo pongo en construcción, cuando me voy a volver a poner ya he vuelto a cambiar. Entonces, invito a que si cuando estás escuchando esto te metes en la web, está operativa, me escribas para decir, oye, la vi bien, es como una estrella fugaz. Y luego en automatistas.com es la newsletter de la que hemos hablado y todos los jueves mando un correo, al menos, hablando de temas de automatización y es manera de conectar con la gente. Vale. Pues nada, aparecerá también todo esto en las notas del programa y vamos, desde aquí animo a que se suscriban a tu newsletter. Y nada, decirte que ha sido un placer hablar contigo, conocer un poquito más en profundidad todo este tema de automatizaciones que creo que es muy útil y nada, y darte las gracias por este rato que nos has dedicado. Así que nada, encantado. Lo mismo digo, Alfonso, yo me lo he pasado genial. Como habrás visto, yo hablo mucho y me encanta estar de charleta, así que encantadísimo de estar por aquí. Muy bien, pues nada, pues hasta aquí. Gracias también a las personas que habéis llegado hasta el final de la entrevista y espero que os haya gustado, que os dé un montón de ideas para aplicar a vuestros negocios y como siempre nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te aporte herramientas, estrategias y casos prácticos para poder aplicar a tu negocio o a tu idea de negocio. Recuerda que puedes suscribirte al podcast de InnoCabi en la plataforma donde lo estés escuchando, que puedes verlo también en YouTube y suscribirte al canal de InnoCabi en YouTube y suscribirte a nuestra newsletter para estar al tanto de todo lo que publico. También agradezco mucho si me dejas una valoración positiva, porque ya sabes que eso me ayuda a posicionar mejor el podcast y a conseguir que llegue a más personas. Recuerda que en innocabi.com tienes más información, contenidos, cursos y asesoramiento para lanzar tu negocio, formación en Lean Startup y en marketing online para ayudarte a convertir tu idea en un negocio real. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en InnoCabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocabi.com